Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que bebemos, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor. Con brazos abiertos recibiremos. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. El tema del día de hoy es ¿de qué forma Dios nos habla? En la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 1, del versículo 1 y 2, nos habla la palabra de Dios lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a orar.
Señor y Padre Celestial, te ponemos, Señor, este tiempo, Padre, en tus divinas manos, Señor, para que tu Santo y Divino Espíritu nos dirija, nos lleve, nos hable, Padre, a través de tu palabra, Señor. Y tú nos reveles, Padre Celestial, el mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Todo esto te lo pongo en tus divinas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dice la Biblia en el pasaje que leímos, y nos podemos dar cuenta de que Dios no es un Dios indiferente para con el hombre, y que Dios no se comunica para revelar sus propósitos y su voluntad. Por el contrario, Dios siempre se ha comunicado con el hombre de muchas maneras, pero el hombre es el que no quiere o no le hace caso a Dios y no ha querido tomar en cuenta la voz de Dios, ni tampoco ha querido tomar su dirección y la guianza que Dios nos da por medio de la palabra de Dios. En la antigüedad, Dios en muchas veces habló directamente con los grandes hombres. Dios habló con Noé, Dios habló con Abraham, Dios habló con Moisés. Pero la pregunta es, ¿de qué forma Dios nos habla hoy, en la actualidad? Debemos de saber primeramente, y pon mucha atención en esto, de que ni Noé, ni Abraham, ni Moisés, es más, ni David o ninguno de los profetas tenían algo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la revelación completa de Dios. Su palabra, que es la Biblia. La Biblia es donde podemos encontrar todas las indicaciones, donde podemos encontrar la voz de Dios hablándonos de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a sus propósitos de Dios. Por eso, aquí vemos que ninguno de ellos tenían lo que nosotros tenemos hoy en día. Todo lo que Dios quiere que el hombre conozca sobre su plan redentor, sobre su carácter, sobre su poder y sobre su misericordia, está escrito en su palabra. En la actualidad hay que tomar decisiones. Tenemos que tomar caminos. Hay proyectos que hacer en nuestras vidas y que necesitamos que Dios nos hable y que Dios nos guíe por el camino correcto, con la seguridad de que Dios va a estar con nosotros y que Dios nos va a proveer y va a abrir caminos donde no hay caminos. ¿De qué forma Dios nos habla para vivir de la mejor manera? Porque muchas de las veces, a veces Dios nos habla, pero no hacemos caso. Y muchas de las veces no sabemos cómo Dios nos puede hablar a nuestra vida. O cómo es que si yo voy a escuchar la voz directa, como si estuviéramos platicando un hombre con otro hombre, o que estuviéramos hablando por teléfono. A veces pensamos que así Dios nos va a hablar. Hoy vamos a ver 4 aspectos o 4 maneras en la cual Dios nos quiere hablar, o de la manera en que Dios nos habla. Y el primer punto, Dios nos habla con su palabra. Con su palabra Dios nos habla. En Romanos 15:4, la palabra de Dios dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¡Qué grandioso!
Aquí dice que las cosas que se escribieron antes es para nuestra enseñanza, para que tengamos esperanza, para que podamos ver nosotros que con Dios lo podemos hacer, o que con Dios, teniendo a Dios y teniendo su palabra, que es la Biblia, podemos encontrar la solución a nuestros problemas. Así que, por las Santas Escrituras, Dios nos sigue hablando el día de hoy. Así como ha hablado a mucha gente, así también te puede hablar a ti, si es que tú no conoces la palabra de Dios o si nunca la has leído. La Biblia te va a dar la solución a tus problemas. Y podemos ver que en ella podemos encontrar la palabra que fueron escritas, no solo para pastores, o no solo para maestros, o no solo para líderes religiosos, sino para cada uno de nosotros, para nuestra edificación, para nuestro consuelo, para nuestra esperanza y nuestra enseñanza. Dios nos habla por medio de ella para nuestra vida. También, escuchen bien esto. Si creemos que Dios nos está hablando por medio de otros métodos, tiene que ir en armonía con la palabra de Dios. Porque mucha gente cree y piensa, y si es correcto, que Dios nos habla no solamente con la palabra de Dios, con la Biblia, sino que usa otras maneras, otras formas de hablarnos. Pero debemos de tener cuidado y debemos de poner mucha atención, porque tiene que ir en armonía con la palabra de Dios, con la Biblia, lo que dice la Biblia, no en contra de la palabra de Dios. Dios no puede contradecirse a sí mismo. Así que si Dios nos habla por medio de la Escritura, pero también nos puede hablar por otras maneras. Y es lo que vamos a estar viendo hoy, que Dios nos puede hablar de otras maneras, pero que no deben de contradecir la palabra de Dios y que deben de ir siempre en armonía con su palabra. El otro punto por el cual nos habla Dios es por medio de las circunstancias de nuestra vida, es la manera en que Dios nos habla. Es a través de lo que nos pasa en nuestras vidas, los eventos que tenemos en el transcurso de nuestro caminar día a día. En Romanos 8:28 la palabra de Dios dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí vemos que dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien. Y que conforme a su propósito de Dios somos llamados. Todas las cosas, favorables o desfavorables, son como Dios permite que ocurran en nuestra vida. Y son utilizadas por el Señor para hablarnos, para llamarnos, para hacernos entender su voluntad, para hacernos entender cuál es el camino que Dios quiere que caminemos, que avancemos. Dios utiliza situaciones difíciles de nuestra vida para que nos volvamos a Él, para que nos entreguemos completamente a Él, para que nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra confianza esté en Él y que no busquemos otras alternativas, sino que simplemente busquemos a Dios con todo nuestro corazón, confiando que Él puede hacerlo todo. Pero a pesar
A pesar de todo, a pesar de las situaciones, a veces no nos volvemos a Dios, sino al contrario, nos desviamos o buscamos otras soluciones, pero no buscamos a Dios para que Dios nos lo solucione. En Amos, en la palabra de Dios, dice lo siguiente, en 4 del 6 al 11. Dice la palabra de Dios: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaba. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano, y con oruga la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vosotros, de vuestros campamentos, hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Tremendo. Aquí la palabra de Dios estaba diciendo que por más circunstancias adversas que estaba pasando el pueblo, ellos nunca se volvían a Dios. Nunca se volvían a ver a Dios. Dios abre o cierra las puertas para hacernos comprender su voluntad y que nos demos cuenta si vamos o no por el camino correcto. Pero muchas de las veces nos cegamos y muchas de las veces no buscamos a Dios. A pesar de las situaciones que estamos pasando, no buscamos a Dios. No oramos. No leemos la palabra de Dios. No estamos en comunión con Él. A pesar de que llevamos una vida pésima, a pesar de que estamos pasando por sufrimientos, no buscamos a Dios con todo nuestro corazón. No oramos. Por eso, en Hechos 16, la palabra de Dios dice lo siguiente. Hechos 16, del 6 al 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido al Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Aquí vemos que Dios abre o cierra las puertas para hacernos comprender cuál es la voluntad de Dios. Y aquí lo que leímos es de que el Espíritu Santo no les permitió, porque intentaron ir a
Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y en 1 Corintios 16 dice la palabra de Dios, 16 del 8 al 9, pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Aquí Pablo está diciendo que se le ha abierto una puerta grande y eficaz, y que había muchos adversarios para que no se hiciera. Aquí vemos cómo Dios, a pesar de la adversidad, Dios abrió esa puerta grande para Pablo. Así es, Dios abre y cierra puertas. Dios hace caminos donde no hay caminos. Por eso tenemos que estar en comunión con Dios. Por eso Dios nos habla a través de las circunstancias, a través de que lo que la voluntad de Dios quiere para nuestras vidas que hagamos, Dios pone las circunstancias. Y de esa manera también Dios nos habla a través de las circunstancias, a través de lo que nosotros vivimos en nuestra vida. Hoy no sabemos qué es lo que estés pasando en tu vida, pero si estás pasando por alguna circunstancia, tenemos que estar atentos a la voluntad de Dios. Posiblemente ahorita no lo entendamos, pero el día de mañana veremos cuál fue su grandioso propósito. Es un propósito de bienestar, es un propósito para bien tuyo o para bien de tu familia. Por eso, el otro punto, el otro aspecto en el cual Dios nos habla por medio de los sueños. ¿Sí? Por medio de los sueños, Dios nos habla. Pero aquí más adelante vamos a ver y vamos a especificar y aclarar ciertas cosas que tú debes de saber. Pero vamos a ver antes Job 33, 14 a 16. Job 33, del 14 al 16. Dice la palabra de Dios: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Y el 16 dice: entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Aquí vemos que Dios le está hablando a través de los sueños y que nos revela y que nos señala su consejo. Y también la Biblia nos menciona y podemos encontrar que en la Biblia hay hombres que se les habló por medio de los sueños. Ahí lo vamos a encontrar, que Dios también habla a otros hombres a través de los sueños. Actualmente, Dios sigue utilizando los sueños para hablarnos, pero esto es la excepción y no la regla. Aquí tenemos que tener bien en claro que esta es la excepción, pero no es una regla de que siempre te va a hablar a través de los sueños. No todos los sueños son usados para Dios, para hablarnos. Si pon atención muy bien en esto. No todos los sueños son usados por Dios para hablarnos. Tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. En la Biblia vemos que Dios usa los sueños para advertirnos sobre algo que va a suceder, como lo narraron en Génesis con respecto al sueño del faraón. Ustedes recuerdan eso, de que José interpretó acerca de los 7 años de abundancia, ¿sí?, de la gran abundancia que iba a tener la tierra de Egipto. Y los 7 años
que iba a tener de hambre. Y en la actualidad estos sueños te deben de servir para orar. Te deben de servir para buscar la dirección de Dios. Te deben de servir para buscar la protección de Dios. Para pedirle la protección. Para pedir todo aquello que Dios te ha revelado y que si es algo que va a suceder y que va a ocasionar alguna dificultad, entonces tenemos que acudir a Dios a decirle que Dios te dé esa dirección, esa sabiduría, que Dios te dé ese conocimiento para resolver la situación por la cual vas a atravesar. Pero también tenemos que entender que hay personas que nos profetizan con sueños engañosos que no son de Dios. Hay muchas personas que profetizan con sueños engañosos que no son de Dios. Y eso lo dice también la palabra de Dios en Jeremías. Vamos a buscar Jeremías 23, de la palabra de Dios, del versículo 32. Dice la palabra de Dios: he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Aquí está hablando Dios de que Él está en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar o fallar a su pueblo con sus mentiras, con sus engaños. Dice que Dios, que Él no los envió para que les mandaran a revelar esos sueños y que pues no le hicieron ningún provecho a este pueblo. Y así pasa. Hay mucha gente que engaña a la gente, a los hermanos. Por lo tanto, tengamos discernimiento, hermanos, y dejémonos guiar por la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto se logra teniendo comunión con Dios todos los días. Esto se logra estar con Dios todos los días, leyendo su palabra, orando, meditando, conociendo de lo que Dios tiene preparado para nosotros, conociendo su voluntad de Dios, conociendo lo que le agrada y lo que no le agrada. Y esto nos va a dar mucho discernimiento sobre las mentiras de las demás personas, sobre aquellos que profetizan sueños engañosos. Aquí vamos a ver el último punto, otra manera de la cual Dios nos puede hablar. Y Dios nos habla por medio del Espíritu Santo en los cristianos. O sea, aquellas personas que tienen el Espíritu Santo, tienen la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros confesamos a Jesucristo y aceptamos a Cristo Jesús, somos sellados por el Espíritu Santo. O sea, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, pero no tenemos la llenura. No tenemos esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aquí estamos hablando de aquellas personas que tienen esa llenura del Espíritu Santo. En Romanos 8:14, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todas aquellas personas que son guiadas por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Son personas entregadas a Dios.
viven para Dios y sus actos y sus acciones y su manera de vivir demuestran que son hijos de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Él los guía, Él les revela, Él da la visión. En Juan 16:13, la palabra de Dios dice lo siguiente: dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es aquello que Dios le va a revelar a través del Espíritu Santo. Y debemos de tener mucho cuidado, queridos hermanos, con aquellas personas que hablan en el nombre de Dios usando la palabra Dios me dijo. Y posiblemente a lo mejor tú conozcas personas que dicen esto. Es que Dios me dijo esto. Pero la palabra de Dios nos dice que no debemos de creer a todo espíritu, pues no todas las palabras que se dicen en el nombre de Dios vienen de Él, sino que hay falsos profetas, hay falsos profetas. Y la verdad es que hay muchos que se dicen llamar que son profetas y que no lo son. Y no son profetas porque su vida, la manera en que viven, no es una manera digna de Dios, de ser un profeta, si es que fuera el caso. Porque en su matrimonio se ve cómo viven con su matrimonio, en su manera de vivir, cómo viven en los vicios, cómo viven hablando con malas palabras. Eso no es de un profeta, eso no es de un hijo de Dios. Por eso debemos de tener mucho cuidado. En primera de Juan 4:1, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y es una verdad. Hay mucha gente que se dice que es llamarse profetas y no dicen la verdad. Dicen fábulas, dicen mentiras, y ellos dicen que va a suceder. Y yo he visto a personas que se llaman profetas y han declarado y han atado y han dicho, ¿sabes qué? Tú vas a sanar, tú vas a ser sano, y esta persona muere. Hay personas que se atreven a decir que ellos atan y que y desatan prosperidad y desatan muchas cosas, y ellos viven en la miseria. No puede ser eso una realidad. Tenemos que ver. Por eso dice la palabra de Dios que no creamos a todo espíritu, sino que probamos, o debemos de probar los espíritus si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas hoy en día. Debemos de tener mucho cuidado. Muchas personas hablan en nombre de Dios, palabras que salen de su propio corazón,
no de Dios. En Jeremías 23:16 vamos a ver qué dice lo siguiente. Jeremías 23:16. La palabra de Dios dice lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Hablan de falsas esperanzas. Hablan de visiones, de lo que ellos desean, de lo que ellos quieren, pero no de los deseos de Dios. Porque muchas de las veces dicen cosas y ellos no saben si esa es la voluntad de Dios. Ellos no saben que esta persona tiene que pasar por ese proceso, porque es voluntad de Dios. Porque es para un beneficio de esta persona. Pero muchos se creen que tienen el poder igual que Dios o más que Dios. Porque dicen que hacen cosas o que van a suceder cosas que esas no son la voluntad de Dios. Por eso debemos de tener mucho cuidado para no ser engañados. Estas personas traen confusión, profetizando sobre relaciones amorosas, sobre ministerios que Dios no ha dado, sobre posesiones materiales, sobre la prosperidad que muchas veces Dios no quiere dar. Por eso debemos tener mucho cuidado. En Ezequiel 13:16, la palabra de Dios dice lo siguiente. Ezequiel 13:6 dice: vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió con todo. Esperan que Él confirme la palabra de ellos. Ellos esperan, en sus declaraciones, esperan que Dios obedezca, que Dios afirme lo que están diciendo, que Dios lo apruebe y que sea hecho. Pero cuando no es la voluntad de Dios, así podrán decir muchas cosas y no se cumplirán. Por eso hablan sobre esas relaciones amorosas, sobre otras cosas hablan, pero cuando Dios no quiere dar. Estas personas que profetizan dejan a un lado lo espiritual y todas sus palabras van enfocadas en profetizar el regreso de su pareja, de las personas que han perdido su pareja, de negocios, de viajes, de sanidad, de prosperidad, etc. Por lo que entristece el corazón del que quiere agradar y buscar a Dios, y agradan al que quiere vivir en vanidades y en pecado. Y por tal motivo muchos se enfrían y se regresan con sus creencias equivocadas. Y esto solo les va a traer males. En Ezequiel 13, del 22 al 23, la palabra de Dios dice lo siguiente: por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy
Jehová. Tremendo. Porque va a ver quién es Dios. Un Dios justo, un Dios que no miente, un Dios que no engaña. Aquí tú tienes que ver que afligen el corazón de las personas, estos falsos profetas, profetizando pruebas, juicios y muchas de las cosas, y ofrecen por interés las bendiciones de Dios a los que ni siquiera quieren arrepentirse de su estilo de vida. Tenemos que reconocer la voz de nuestro Señor, cultivando cada día nuestra relación con Él. Cada día, para que tú sepas cuál es la voluntad de Dios en tu vida, tienes que estudiar la palabra de Dios. Tienes que estar en oración. Tienes que estar sometido a la voluntad de Dios, agradeciendo, dándole gracias por todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios muchas de las veces permite que pasen en tu vida situaciones, circunstancias difíciles, pero Dios te va a recompensar tu fidelidad. Dios te va a recompensar que no te vuelves para atrás, sino que sigues caminando en fe y en confianza con Dios. Así que Dios nos sigue hablando de muchas maneras. Y todo lo que Dios quiere es que el hombre conozca sobre su plan redentor, sobre su carácter, sobre su poder, sobre su misericordia que está escrita en la palabra de nuestro gran Dios, en la Biblia. Así que ya conoces las maneras en que Dios puede hablarte y no seas confundido por el enemigo, ya que Dios te puede hablar primero con su palabra, con la palabra de Dios, con la Biblia. Segundo, por medio de las circunstancias de nuestra vida, Dios nos habla a través de ella. Tercero, Dios nos habla por medio de los sueños. Pero recuerda que esto es la excepción y no es una regla. No todos los sueños son usados por Dios para hablarnos. Cuarto, que Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo en las personas que están en ella. Pero no todos hablan la voluntad de Dios, sino hablan sus propias fantasías y mentiras. No debemos dejarnos engañar. Tengamos discernimiento y más comunión con Dios para descubrir las mentiras del enemigo. Porque cuando alguien te habla por medio del Espíritu Santo, siempre va a concordar con la palabra de Dios. Nunca se va a contradecir. Por eso, ten la confianza de que Dios te puede hablar por estas maneras que hemos visto el día de hoy. Y confiémonos en su palabra, porque su palabra es viva y eficaz. Que Dios les bendiga.